A orar. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Señor, que tu presencia inunde este lugar, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales a quienes somos en ti. Que el día de hoy, Señor, este grupo de hijos e hijas tuyas, sacerdotes, puedan salir con un corazón afirmado en su identidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, Ante el Rey. A manera de repaso, veíamos que cuando tú haces algo normal, cuando normalizas algo, cuando deja de asombrarte, tendemos como seres humanos a comenzar a menospreciarlo, a darle menos valor, a ignorarlo. ¿Por qué? Porque es algo común. Di conmigo, común. Cuando algo se convierte en común, pierde su valor para nosotros. Esta serie nace como un llamado de atención a cada uno de nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, para reconocer que Jesús es el Rey de Reyes. Y si Él es el Rey de Reyes, cada vez que nos juntamos a adorarlo, estamos adorando ante el Rey. Cada vez que nos juntamos a orar, estamos orando ante el Rey. Cada vez que servimos a alguien, estamos haciéndolo porque servimos al Rey. Cada vez que me levanto por las mañanas, lo estoy haciendo ante el Rey. Cada vez que voy manejando, lo estoy haciendo ante el Rey. Cada vez que hago un negocio, ahí está el Rey. Cada vez que cambio un pañal, ahí está el Rey. Todo lo que hacemos es adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así iniciamos la semana pasada. Y no podemos caer en el engaño de que lo que hago determina mi valor o lo que yo soy. La semana pasada estuvimos analizando cómo muchas veces creemos que nuestra función determina nuestro valor. Si soy una persona importante, si lo que hago lo valoran, entonces yo tengo valor. Y veíamos el engaño que hay en esto. Porque nuestra función, mi función, no determina mi identidad. No sé si recuerdas el martillo. Sí, ahí está una foto del martillo. Porque Dios no nos ve como objetos, Dios no nos ve como herramientas. A Él no le interesa que tú sirvas para algo, Él le interesa conocerte. Hay una frase que dicen mucho: el que no sirve, no sirve. Y se nos hace muy loable a veces decir eso. Pero quizá a la luz de la palabra del Señor, esta frase es incorrecta. Porque podemos servir y no hacerlo para el Rey, y servir para hacernos sentir bien a nosotros. Dios no quiere usarte, Él quiere conocerte. Dios anhela tener una relación con nosotros, de tal manera que si yo soy pastor y yo creo que mi identidad es ser pastor, cuando me quitan la plataforma, cuando me quitan el micrófono, quedo flotando en el aire. Entonces, ¿quién soy? He perdido mi valor. Pero la realidad es una cosa: yo no soy pastor. Mi valor está en que yo, Jorge, soy de Él y Él me ama y Él en este tiempo me permite pastorear. Hace años me permitió estar en la alabanza. El valor que tú y yo tenemos está en que tú y yo somos de Él. Hoy
El día de hoy quiero que ahondemos en nuestra identidad. La semana pasada rascamos la superficie de lo que era nuestra identidad. Tocamos verdades muy importantes. Y hoy quiero ir más específicamente a nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quién eres delante de Dios? ¿Cómo te ve Dios? Muchos cristianos nos han acostumbrado a ver nuestra relación con Dios como una relación transaccional, porque la religión así nos lo enseñó, porque así lo vimos en casa con nuestros padres quizá. Una relación transaccional donde yo le doy algo a Dios y entonces cuando yo me desempeño correctamente, cuando yo hago las cosas correctamente, Dios me debe. Y ahora Él me tiene que dar, Él me tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque yo ya hice lo que a mí me tocaba. Es una transacción. Dios, yo te doy, ahora tú dame. Ahora Dios nos da y ahora yo le tengo que dar. Y esa es una relación enfermiza, transaccional, que no es lo que Dios anhela. Dios no anhela el te doy y me das. Si te doy, entonces ahora tú me das. Dios anhela, y esto tenemos que grabárnoslo, Dios anhela una relación con nosotros basada en la comunión. Una relación basada en una comunión. Una comunión implica un conocimiento mutuo. ¿Qué es esto? Yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Es un conocimiento, mutuo. Este conocimiento mutuo se le llama adoración. Para entender lo que realmente implica este conocimiento mutuo, esta adoración de nosotros como su pueblo, tenemos que entender cómo nos ve Dios. Y Dios, de acuerdo a su palabra, nos ve como sacerdotes. Una palabra complicada, porque todos los que estamos aquí, viniendo del contexto en México en el que vivimos, cuando nos mencionan la palabra sacerdote, algo viene a nuestra mente inmediatamente. Tenemos un concepto de lo que es un sacerdote. Tenemos un concepto de su vestimenta. Tenemos un concepto de su estilo de vida. Tenemos un concepto de muchas cosas en cuanto a un sacerdote. Al ver esto, puedes llegar a pensar esto de ser sacerdote como que no es para mí. O sea, yo no. Sacerdote es esto y no cumple con lo que siquiera yo anhelo. Pero tenemos que ver más a profundidad qué es lo que dice la Biblia acerca del sacerdocio. Debemos entender lo que es un sacerdote en el contexto bíblico, no en nuestra cultura religiosa. Porque recuerda, tu identidad determina qué vas a hacer. Determina tu función. El entender quién soy delante de Dios me va a motivar a actuar y hacer lo que yo debo de hacer. Tenemos que ver el sacerdocio, fíjate bien esto, como una identidad y no como una función. En la Iglesia Católica, un sacerdote es aquel que dirige al pueblo, lo equivalente a lo mejor a un pastor con ciertas características. Es una función como la del pastor. Pero tenemos que estar conscientes que en la palabra de Dios, la palabra sacerdote no es una función, es una identidad. ¿Está claro eso? Es una identidad. Entonces voltea con el de un lado y dile: buenos días, sacerdote. Buenos días, sacerdotisa. Sacerdocio es mi identidad, porque Dios ha puesto en mí, fíjate bien esto, la capacidad de estar en su presencia, conocerlo y que Él me conozca. La relación mutua, ¿se acuerdan?
Dice, y a consecuencia de eso, a consecuencia de que yo puedo conocerlo, de que Él me conoce, de que tenemos esta comunión, yo soy un facilitador para que otros adoren. En términos generales, déjenme ahí esa definición, por favor. En términos generales, esa es parte de lo que hace un sacerdote. Era alguien que conocía a Dios, que se acercaba a Dios, que Dios lo conocía, y entonces ellos facilitaban para que otros conectaran con el Creador. Vamos a ver un poquito del contexto de lo que te quiero hablar para poder entender todo esto. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Todos recordamos, y tengo que hablar también para personas que no conocen la Biblia. Entonces, que a lo mejor este es su primer encuentro con la Biblia, entonces ténganme paciencia. ¿Estamos claros? Muy bien. Hubo un tiempo que se menciona en la Biblia, en el libro del Éxodo, conocido como el éxodo del pueblo de Israel. Era la salida del pueblo de cientos de años de esclavitud en el imperio egipcio. Y después de años de esclavitud, Dios viene y liberta por medio de este hombre Moisés a su pueblo. Recordarán las plagas, el mar abierto, la columna de fuego, la nube, el alimento, el maná que caía del cielo. Cuando salen el pueblo de Israel, años atrás, cientos de años atrás, leemos que era la familia de Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos. Por lo menos de los cuales se formaron las 12 tribus. También estaba José, pero en términos prácticos vamos a decir, estos 12 hijos formaron lo que se conocen las 12 tribus de Israel, de Jacob, el pueblo de Dios. En el cautiverio estas 12 tribus se fueron multiplicando y era un pueblo ya numeroso cuando fueron y salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Estas 12 tribus tenían, fíjate bien, vamos a leer en Éxodo 19:6, Dios le manda un mensaje a las 12 tribus. Les dice, ustedes serán, no les dijo ustedes actuarán como, ustedes serán. Habla del ser, habla de quién eres. Dice, serán, ¿qué cosa? Mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. A toda nación, a toda la nación de Israel, Dios le dio una identidad, no una función. Les dijo, ustedes son un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Las 12 tribus son sacerdotes. El problema es que durante el éxodo el éxodo israelí de Egipto a la tierra prometida sucedieron algunas cosas. Cuenta la Biblia que Moisés subió al monte para recibir la ley, las tablas de la ley. Cuando estaba en la presencia del Señor, el pueblo abajo esperando empezó a desesperarse porque Moisés tardó. Entonces, como Moisés tardó, empezaron a presionar al líder a cargo que se llamaba Aarón. Y empezaron a decirle, Aarón, es que necesitamos a alguien a quien adorar. Recuerda, ellos estaban acostumbrados a adorar muchos dioses, lo vimos la semana pasada, y no nomás adorar muchos dioses, era una relación transaccional. Ellos decían, si no adoramos, ¿quién nos va a cuidar? Entonces comienzan a presionarlo y Aarón cede y construyen en este tiempo que Moisés no está, un becerro de oro. Imagínate, era algo valiosísimo. De repente Moisés regresa y se encuentra al pueblo de Dios adorando al becerro de oro. Moisés se molesta, Moisés se enoja y al poco tiempo Moisés estrella las tablas, tiene que volver, pero al pueblo algo que tenemos que entender es que se le olvidó todo lo que Dios había obrado para libertarlos. Se les olvidaron las plagas, se les olvidó el maná que caía del cielo, se les olvidó todo y empezaron a adorar a Dios, a este becerro. ¿Por qué? Porque para ellos era Dios, si tú me das, yo te doy. Y en el momento que sintieron que Dios no estaba, dijeron, pues busco a alguien a quien darle para que me dé.
Se les olvidó. Y fíjate lo que sucedió, Éxodo 32:16, hablando de Moisés. Dice, así que se paró a la entrada del campamento y gritó. Fíjate lo que hizo Moisés. Se para a la entrada del campamento y grita: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. De las 12 tribus, solo una tribu siguió a Moisés. En otras palabras, siguió a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esta tribu era la tribu de Leví, una de las 12. Y así fue, fíjate bien esto. ¿Cómo? Por cambiar su adoración a un ídolo, todo un reino de sacerdotes pasó a ser a una sola tribu de sacerdotes, los levitas. Números 1:49 dice, a la tribu de Leví no incluirás en el censo de los hijos de Israel, más bien tú mismo los pondrás a cargo del santuario, donde están las tablas del pacto, de todos los utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario a todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Ahora era una nación donde solo uno de 12 eran sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que yo me paro aquí delante de ti a decirte que todos somos una nación de sacerdotes? ¿Cómo es posible? Es posible por la obra de Cristo. Al momento en que tú y yo fuimos redimidos, nacimos de nuevo para ser sacerdotes ante nuestro Dios. Primera de Pedro 2:5, así lo dice. Dice, fíjate bien, hablando de ti y de mí, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y luego dice, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Por medio de Cristo volvemos a ser sacerdotes. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por medio de Cristo, eso que fue perdido por la idolatría, Dios lo devuelve a cada uno de sus hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Somos sacerdotes y por eso actuamos o debemos de actuar como sacerdotes, porque eso es lo que somos. Entonces, en base a esto, y si me pueden regresar segunda de Pedro, todo lo que yo hago es un sacrificio espiritual. Todo lo que tú y yo hacemos es un sacrificio espiritual que estamos presentando ante el Rey. Cuando yo sirvo en el estacionamiento, es un sacrificio sacerdotal, espiritual, que trae honra y gloria al Rey. Cuando yo cambio pañales a los niños allá atrás, es un sacrificio espiritual que yo estoy dando para dar honra al Rey. Cuando yo hago lo que haga, es un sacrificio espiritual. En la iglesia se ha adoptado algunos malos conceptos. Por ejemplo, se dice que los músicos son los levitas. ¿Cuántos lo escucharon? Y hasta les dicen, no, los levitas. Perdónenme, pero no son los, me caen bien los músicos y todo lo que quieran. Pero la realidad es que es Cristo. Todos somos sacerdotes. Es tan importante estacionar un carro, abrirle la puerta a alguien, como tocar. Porque lo estamos haciendo como un sacrificio ante el Rey. Espero y tu espíritu pueda absorber todo esto que te estoy diciendo, porque esto apoya más el hecho de que no se trata de lo que haces, se trata del corazón y de quién eres y por qué haces lo que haces. Nosotros adoramos porque estamos ante el Rey. Juntos construimos una habitación espiritual donde como sacerdotes conocemos a Dios y Él nos conoce. En lo personal, yo conozco a Dios y cuando yo abro mi corazón, Él me conoce a mí. Y entonces, en base a esa identidad que yo sé que ahora yo puedo traer sacrificio delante de Él, todo lo que hago, yo le adoro porque sé que Él me redimió.
Y luego de él recibo la afirmación y me dice, tú eres un hijo al que yo amo, tú eres una hija a la que yo amo. Eso es la adoración. Entonces, vamos a empezar un poco técnico aquí. ¿Estás conmigo hasta aquí? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Si mi identidad es un sacerdote, ahora sí, ¿qué funciones tiene un sacerdote? Porque mi identidad determina qué hago. ¿Sí? ¿Qué hace? Vamos a recordar, un sacerdote existe para ayudar a adorar a Dios y ayudar a las personas a que ellos adoren a Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Número 1 de las funciones que hace un sacerdote es preparar un lugar donde Dios y las personas se encuentren. Preparar un lugar. Tú, no importa cuánto tiempo tienes siguiendo a Cristo, tu función, si has entregado tu vida a Él, es preparar un lugar donde Dios y otras personas se puedan encontrar. Números 1:50 dijo, pon a cargo a los levitas del tabernáculo del pacto, acuérdate esta palabra, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo el mobiliario y lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Pónganme la foto del tabernáculo, por favor. Este era el tabernáculo, algo así. En ese tiempo del éxodo israelí era algo que se levantaba y se ponía. Cuando la nube se movía, ellos tenían que levantar todo y guardarlo, los levitas, y caminar, porque ellos eran los encargados del tabernáculo. Dentro de esa carpa que se ve ahí al fondo estaba el tabernáculo resguardado que representaba la presencia de Dios. Era como lo equivalente a un templo movible. Y ahí era donde la presencia de Dios moraba, donde los sacerdotes, los levitas, ofrecían sacrificio a nombre del pueblo. Era un lugar muy importante. Y Pedro dice, y ustedes son piedras vivas, las cuales Dios edifica un templo espiritual, ya no uno como el que veíamos ahí. Además son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. En otras palabras, fíjate lo que está diciendo. Lo que está diciendo Pedro es que ahora tú y yo somos ese tabernáculo. Ya no es un tabernáculo hecho de manos, tú y yo somos esas piedras vivas que juntos formamos ese tabernáculo. En otras palabras, tú y yo cargamos la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Y una de nuestras primeras funciones es ser ese lugar de reunión donde personas que no conocen a Cristo y Cristo pueden encontrarse, porque yo soy portador de su presencia. Ese era lo primero que hacía un sacerdote. Donde quiera que yo voy, fíjate bien esto, se convierte en un lugar donde las personas van a tener la oportunidad de encontrarse con Dios. Donde quiera que tú vas, en la fila de las tortillas, cuando vas manejando y ves un accidente, donde quiera que estés, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y ahora tú eres ese tabernáculo que trae la presencia de Dios y que puede hacer que otros se encuentren con Él. En la oficina, en la escuela, en el camión, mientras caminas, cuando vas al Oxxo. Nuestra tarea, y mira, preparar un lugar quiere decir que yo me ocupo de mi vida espiritual, porque yo entiendo que soy un tabernáculo ambulante, y cualquier lugar a donde yo estoy, existe la posibilidad de que un milagro suceda. Alguien se encuentre con Cristo. ¿Por qué? Porque yo traigo a la presencia de Dios conmigo. Pero si el sacerdote no está consciente, entonces no hace lo que dice ahí. Yo tengo que ocuparme de mi vida espiritual. Como sacerdotes de Dios tenemos que estar preparados, porque nuestra función es preparar lugar para que en cualquier momento alguien se encuentre con el Señor.
Número 2, llevar su presencia. Deuteronomio 10:8 dice: en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para 2 cosas: para servirlo y pronunciar bendición a su nombre. Estas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy, hablando en Deuteronomio 10 hasta ese momento. Vamos a ver, si me ponen la foto del arca del pacto. Este es el arca del pacto, lo que estaba dentro de esa carpa. Y esto representaba la presencia del Señor. Y el arca del pacto, no tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero te quiero hablar de 3 utensilios que había dentro de esa arca. Era un arca de madera de acacia recubierta de oro fino. Era algo valiosísimo. Y dentro de esa arca había 3 cosas: las tablas de la ley, un pedacito de maná del que caía del cielo, que no se echaba a perder, se conservaba. Y número 3, la vara de Aarón que reverdeció. Esas 3 cosas estaban ahí. Las tablas de la ley, la palabra de Dios, representaba la ley moral. ¿Qué es esto? Un sacerdote tiene la responsabilidad de llevar su presencia, y al llevar su presencia no significa que yo vivo lo que quiero. Representaba, tienes que llevar las tablas de la ley grabadas en el corazón. ¿Qué es esto? La ley moral de Dios. Saber qué es lo correcto y lo incorrecto. No lo que dice el mundo, lo que dice su palabra. Porque yo soy portador de su palabra. Yo soy ahora el nuevo tabernáculo, pero dentro de mí deben de estar grabada su ley moral, porque su ley moral es la única que me lleva al arrepentimiento por medio de la obra del Espíritu Santo en mí. Me hace ver cuando estoy mal. Lo segundo que llevaba era el maná, que representaba la provisión material. ¿Qué es esto? Es vivir contento. La palabra contentamiento, sabiendo que Dios va a proveer todo lo que necesito. El pueblo de Dios en medio del desierto recibía el maná cada mañana. Y ese maná representaba la provisión material, el que yo sé que Dios me va a dar lo que yo necesito. Entonces, primero la ley moral, luego la provisión material, y la vara de Aarón, que representaba los milagros de Dios, la obra sobrenatural de Dios. Entonces, si yo soy el tabernáculo, yo debo de llevar la presencia de Dios. ¿Qué debo de hacer? Amar su ley moral, amar la palabra, saber que dependo materialmente de Él y que Él puede hacer milagros para suplir todo aquello que yo necesite. Eso implica llevar su presencia. Hebreos 8:6 dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor por medio de un mejor pacto basado en promesas mejores. Número 3, ministrar a Dios. ¿Estás conmigo? Sí. Fíjate, ministrar a Dios. Ministrarlo quiere decir servirlo. Di conmigo: servicio. Tú ministras a Dios cuando lo sirves. Deuteronomio 10:8 dice: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto. El Señor, el arca del pacto del Señor, y estuvieran delante del Señor para servirlo. Tú ministras a Dios cuando lo sirves. Entonces, la responsabilidad de todo sacerdote es servir a Dios. Y yo sirvo a Dios cuando sirvo a su pueblo. No es responsabilidad de unos pocos. Escúchame, iglesia. Si tú eres un sacerdote porque tienes a Cristo en tu corazón, esa es tu identidad, y tú debes de buscar la manera de ministrar a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Esa debe de ser parte de nuestra pasión. ¿Sabes qué es lo más triste que sucede en el contexto de iglesia? Que muchos dejan de servir porque dicen: es que ya me toca recibir. Entonces no están entendiendo. El sacerdote ministra a Dios, sirve a Dios.
Y en su casa y en otros lugares, en todo su día, él recibe de Dios porque está cumpliendo su llamado. Todos tenemos la responsabilidad de servir, porque me encantó esto. Servir es satisfacer los deseos de Dios. Dios tiene un anhelo de servir a su pueblo, y cuando yo sirvo estoy siendo ese que satisface. Yo quiero que te hagas 3 preguntas. ¿Dios está satisfecho con mi servicio? Pregúntate, apúntalas y ora. ¿Mi servicio satisfizo los deseos de Dios o no? Y por último, ¿mis dones lo están honrando? ¿Están honrando mis dones? Nuestro trabajo no es ministrar al hombre. Es algo que he hablado con los de la alabanza. Nuestro trabajo no es ministrar al hombre, nuestro trabajo es ministrar a Dios. Esa fue la diferencia entre David y Saúl. Si no conoces la historia, léela. Pero Saúl se preocupó por lo que el hombre decía, y Dios se preocupó por lo que Dios decía. Tenemos que ser como David. Número 4, bendecir a las personas. Bendecir a las personas no tan solo es hacerlas sentir bien, es que con nuestros hechos y con nuestras palabras les mostramos lo que hizo Jesús por ellos. Bendecir es agarrar esta Biblia y declarar bendición sobre las personas. Bendiciones bíblicas catalizan el destino de las personas. ¿Qué es catalizar? Lo impulsan a lugares impensables. Esto no trae un bienestar temporal, esto trae un bienestar eterno. Cuando tú te pones con tus hijos, porque tú eres sacerdote primero de tu hogar, mamá y papá que están aquí, y tú empiezas a hablarles las promesas, las bendiciones que hay en esta palabra para ellos. Bendecirlos no es tan solo darles lo que quieren. Grábatelo. Bendecirlo es instruirlo, es guiarlo, es aconsejarlo. Bendecirlo es a veces decirle no. ¿Cuántos papás están de acuerdo con eso? ¿Y por qué se enojan con Dios cuando Dios les dice no? A veces no vemos su bendición porque decimos, Señor, es que no me estás bendiciendo, mira mi cuenta de banco, pero mira, y Dios te está bendiciendo y te está librando de algo. La tarea de nosotros como sacerdotes es ser bendición. Muchas veces no identificamos la bendición de Dios en nuestra vida porque la asociamos con bendición económica o bendición de sanidad. Pero la bendición de Dios viene de muchas maneras. Bendición de Dios es cuando Dios te libra de la codicia o te dice no seas avaro. Bendición de Dios es cuando te enciende un foco y te dice ten cuidado con la inmoralidad sexual. Todo eso es bendición porque la bendición de Dios nos lleva a nuestro mejor destino. Número 5 y último. Ayuda a otros a adorar. Hoy verlos adorar a Dios me inspiró. Dios los usó para bendecir mi vida antes de subir a predicar. Escuchar las voces, a pesar de que hay un sonido fuerte, escuchar sus voces, adorando al Rey, me hizo que fuera evidente la presencia de Dios. ¿Cuántos lo sintieron? Levanta tu mano si lo sentiste. Y quiero decirte que hacía mucho que no lo veía. Ustedes cumplieron hoy un rol sacerdotal de ayudarme a mí a adorar. Porque parte del rol sacerdotal, déjenme ese número 5, es ayudar a otros a adorar. Porque tú y yo, dice 1 de Pedro 2:5, somos piedras vivas. Quiero terminar. 1 de Pedro 2:9, adelantito, dice, pero ustedes, si me ayudan con el piano, dice, pero ustedes son un pueblo elegido.
Son sacerdotes del rey. Fíjate cómo lo dice Pedro. Una nación santa, posesión. Y fíjate esta palabra tan fuerte. Posesión exclusiva. Ponle ahí, soy exclusivo de Dios. Dice, eres posesión escogida. Eres elegido por el sacerdote, el sumo sacerdote, por el rey. Fuimos escogidos como su posesión escogida. ¿Por qué? No lo sé. Porque si soy honesto contigo, no lo merezco. Ni tú lo mereces. Pero Él me salvó y me dio una identidad y me dijo, tú eres mi sacerdote. Y a causa de esa identidad y que yo soy exclusivo de Dios, dice, por eso, di conmigo, por eso. Porque soy sacerdote, puedo mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ahora, gracias a nuestra nueva identidad, podemos mostrar la bondad de Dios en este mundo. Gracias a nuestra nueva identidad podemos mostrar que Dios es un Dios bueno que ama. ¿Cómo? Acabamos de ver 5 maneras, 5 funciones que tenemos. Pero ¿sabes? No puedo terminar de hablar esto sin hablar de un sentimiento muy poderoso que honestamente le roba su función sacerdotal a gran parte de la iglesia. Es un sentimiento que se arraiga escondido, como una bacteria en el cuerpo que los médicos no encuentran y no pueden sacar. Y eso es la condenación, la culpabilidad. Son esos dardos que llegan a nuestra mente de parte de Satanás, que te recuerdan los errores que cometiste. Es un dardo que llega a tu mente. Fallas que sí cometiste, que sí cometí. Y que cuando hablamos de este tema, de que somos sacerdotes y que podemos llevar a otros a la presencia de Dios, el dardo viene y te recuerda lo que hiciste en el pasado y te hace pensar, esto no es para mí. Yo hice esto, yo hice aquello. Yo recuerdo cómo me equivoqué. Y sabes, la condenación va destruyendo tu entendimiento de la obra de Cristo en tu vida, de lo que Jesús hizo con tu pecado. Y nos engaña y nos hace sentir que nuestro pecado sigue enfrente de nuestras narices cuando está al fondo del mar. Es como algo, una realidad virtual, espiritual, donde Satanás quiere traerlo y te lo está recordando. Y tú dices, es que yo ya no puedo adorar a Dios como antes. Es que mis mejores días están atrás. Y te quiero leer un versículo que oí un pastor amigo mío leerlo y me ministró increíblemente. Lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 3. Y es acerca de un sacerdote que se sentía así. Ese sacerdote se llamaba Josué. Y dice así Zacarías 3:1. Dice, entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote. Era un sacerdote. Dice que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y luego dice, el acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Josué hizo esto. Luis se equivocó así. Rodrigo hizo aquello. Liliana se equivocó. Y estaba presentando acusaciones. Y dice el versículo 2, entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor, fíjate qué poderoso, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre
es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. ¿Estaba en el fuego? Sí, sí estaba en el fuego. ¿Se equivocaba mucho? Sí, se equivocaba mucho. Estaba en el fuego, estaba quemándose, su vida estaba perdiéndose. Lo que Dios estaba diciendo es: veo lo que hizo, no me hago de la vista gorda. No es como que, ay, no vi nada. Sé que estaba en el fuego. Yo sé quién es Josué, yo sé quién es Antonio, yo sé quién es, y puedes poner tu nombre en cada uno de ellos. Dios estaba diciendo: conozco sus errores, conozco sus luchas, pero aún así no lo descarto como mi sacerdote. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. La ropa de José estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Estaba sucio. Había sido descuidado con su limpieza, con su santidad. Entonces el ángel dijo a los que estaban ahí: quítenle esa ropa sucia. La Biblia dice que cuando menciona, otra versión dice el ángel del Señor. El ángel del Señor, cada vez que se menciona así en la Biblia, es Jesús. Y dice: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo: ¿ya ves? Yo quiero que hoy puedas oír al Espíritu Santo diciéndote: ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Josué y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos. Fíjate bien, ya le cambió todo, lo perdonó, le dijo: tú sigues siendo mi sacerdote. Sí, te veo sucio, veo que estabas en el fuego, pero ya no. Te pongo un turbante, hablando de la mente, una renovación de la mente sacerdotal. Estás como nuevo. Y le dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás, ¿qué cosa? Autoridad sobre mi templo y mis atrios. Autoridad sacerdotal para llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayas. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Lo que activa nuestro sacerdocio es la autoridad. Y quizá te has sentido sin autoridad como hijo de Dios, como hija de Dios, porque esos pensamientos de tus errores regresan y regresan y regresan. Pero hoy yo siento al Espíritu Santo diciéndote: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Si tú sigues mis caminos y me sigues con cuidado, vas a recibir esa autoridad sobre ti y vas a poder usarla en los templos y los atrios. Hoy es tiempo de que, como padres de familia, como abuelos, como jefes, como vecinos, como trabajadores, como siervos de Dios, nos paremos como sacerdotes escogidos por Dios, limpiados, que sí estuvimos en el fuego, que sí estaban nuestras ropas sucias, pero que Él nos cambia y nos viste, y que ahora podemos decirle. Y Satanás, cuando viene a acusarnos, él le dice: hey, rechazo tus acusaciones. Ellos son lavados por la sangre de Cristo. Ellos pueden conectarse con Dios, Dios hablarles y ser un medio para que otros se conecten con Dios, porque esa es la labor del sacerdote. Esa es tu labor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Yo no sé cuáles son las batallas de tu mente, de tu corazón. Lo que yo sé es que si tú tienes a Cristo en tu corazón,
tú eres un sacerdote. Y tú tienes una función porque tu identidad es clara. Si tú reconoces, mientras todos tienen sus ojos cerrados, que has batallado con la culpabilidad en tu vida y que eso te ha detenido de muchas cosas, de servirle, de buscarle, de adorarle, de hablarle a otros, me gustaría orar por ti para que Dios te muestre lo que acabo de hablar y que no sean palabras mías, que sea su palabra rompiendo toda cárcel en tu vida. Si tú has batallado con esta culpabilidad, levanten en alto tu mano, todos con sus ojos cerrados. Gracias, puedo ver sus manos. No la bajes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de tus hijos que ha sido detenido por la obra de Satanás, Señor, por el dardo del enemigo, Señor, trayendo culpabilidad a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos que en este momento tienen su mano en alto, pueda ser revelada la obra de Cristo en su vida, que pueda ser revelado el perdón de Cristo y cómo ellos han sido perdonados, como ellos son nuevas criaturas, Señor. Padre, toda obra de Satanás, hoy, toda palabra de Satanás que ha hablado a sus mentes, yo veo al Señor decir: yo, el Señor, rechazo esas acusaciones. Sí estaban en el fuego, sí estaba sucio su vestido, yo conozco sus luchas, pero hoy el Señor da la orden: quiten esa ropa sucia, quítenles esa ropa sucia. Eso ya no los va a determinar como seres humanos. Y hoy el Espíritu Santo te dice: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Padre, en el nombre de Jesús, haz esta obra poderosa en los corazones, en las mentes de tus hijos. Señor, que cuando venga el ataque de Satanás sobre sus mentes por lo que hicieron, por los errores del pasado, ellos puedan decir: el Señor me ha restaurado, el Señor me ha hecho su sacerdote y yo puedo entrar a su presencia, conocerlo y que Él me conozca a mí. Yo puedo llevar a otros a conocerlo porque Él me ha hecho su sacerdote. No funjo como sacerdote, soy un sacerdote. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, ¿por qué no se ponen todos de pie? Y levanta tus manos y dile: Señor, yo soy un sacerdote para ti. Yo soy un sacerdote, Señor, que ministra tu presencia. Padre, hoy venimos a adorarte, Señor, y a exaltarte como sacerdotes tuyos, Señor, en el nombre de Cristo.